¿Por qué mientras más inteligente se vuelve alguien, más parece alejarse del ruido del mundo? ¿Por qué esas mentes brillantes que tanto admiramos encuentran paz no en el bullicio de las multitudes, sino en la soledad silenciosa de una habitación vacía? La respuesta, aunque incómoda, ya fue dada hace casi 2 siglos por Arthur Schopenhauer, un filósofo que jamás buscó endulzar la verdad, sino desnudarla. Schopenhauer observaba algo que hoy todavía nos inquieta. La mayoría de lo que llamamos vida social es, en realidad, un disfraz, un teatro constante de roles, de conversaciones superficiales, de comparaciones interminables que nos roban más de lo que nos dan. Para la mente común, esto pasa inadvertido, pero para el pensador, para aquel que ve más allá de la máscara, el ruido se vuelve insoportable. Quizás ya lo sentiste alguna vez, rodeado de personas pero sintiéndote extrañamente vacío. Sonríes, asientes, participas de la charla, y sin embargo, sales de allí con la sensación de haber perdido una parte de ti. ¿Por qué ocurre? ¿Es acaso arrogancia, timidez o simple rareza? O, como pensaba Schopenhauer, ¿es que la inteligencia y la profundidad interior no pueden sobrevivir demasiado tiempo en la superficie? Este video no es para todos. Es para quienes alguna vez sintieron que los demás los miraban como si fueran demasiado intensos. Para quienes no entienden la fascinación por lo trivial. Para quienes encuentran más plenitud en un libro, en un paseo solitario o en un pensamiento profundo que en un grupo de WhatsApp. Hoy vamos a explorar la cruda realidad de Schopenhauer sobre por qué las personas inteligentes abandonan la vida social. No se trata de misantropía ni de rechazo a la humanidad. Se trata de otra cosa mucho más poderosa. La búsqueda de autenticidad, de claridad y de un tipo de libertad que solo nace en soledad. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubriremos no solo explicará tus silencios, tus distancias y tus incomodidades en ciertas reuniones. También puede revelar que esa soledad que a veces cargas como una culpa, en realidad es tu mayor fortaleza. Y lo primero que debemos entender es esta verdad brutal. La vida social para Schopenhauer no era un regalo, era una trampa. Para Schopenhauer, gran parte de lo que llamamos vida social no es más que ruido. Y no se trata solo del bullicio de las calles, las fiestas o los encuentros. Hablaba de un ruido mucho más profundo, el ruido mental. Chismes, comparaciones, conversaciones triviales, la presión constante de tener que opinar de todo y de todos. Una sucesión de distracciones que, lejos de nutrirnos, nos agotan. Él veía en este torbellino un mecanismo de fuga. La mayoría de las personas no soporta estar a solas consigo misma, no tolera el silencio, porque en el silencio aparecen preguntas incómodas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo con mi vida? Y como esas preguntas incomodan, la sociedad inventó un remedio, el ruido social. El problema es que, para la mente despierta, este remedio es peor que la enfermedad. Un pensador, un creador, un observador profundo, no puede prosperar en medio de una corriente interminable de interrupciones. Schopenhauer lo explicaba con una imagen poderosa. Imagina a un artista pintando un cuadro. Cada 5 minutos alguien entra al estudio, lo llama, lo distrae, le pide atención. ¿Qué quedará de esa obra? ¿Qué quedará de su visión? El resultado será un borrador roto, un fragmento de lo que pudo haber sido. Así se sienten los más inteligentes cuando están atrapados en lo que los demás llaman vida social. No se trata de arrogancia, sino de energía. Lo que para muchos es entretenimiento, para ellos es desgaste. Cada conversación superficial les roba claridad. Cada obligación social los arranca de su mundo interior, allí donde habita lo que verdaderamente tiene valor. Y es que la inteligencia, cuando se combina con sensibilidad, detecta lo que otros ignoran. La enorme cantidad de tiempo perdido en interacciones que no dejan huella. Allí donde la mayoría ve diversión, el pensador detecta desgaste. Allí donde la mayoría siente pertenencia, el pensador siente pérdida de sí. Y aquí aparece la primera revelación de Schopenhauer. Lo que llamamos vida social no siempre es un espacio de conexión. Muchas veces es una forma disfrazada de esclavitud. Una de las críticas más potentes de Schopenhauer a la vida social era esta. En sociedad nunca somos del todo nosotros mismos. Aunque lo neguemos, aunque lo hagamos de manera inconsciente, siempre estamos usando máscaras. Adaptamos nuestro lenguaje, nuestro tono, hasta nuestra risa, para encajar con quienes nos rodean. Nos convertimos en versiones fragmentadas de lo que en realidad somos. Para el hombre común, esto no es un problema. Cambiar de máscara resulta incluso útil. Facilita amistades, relaciones, trabajo, pertenencia.
Pero para una mente que busca la verdad, este disfraz constante se siente como una traición. ¿De qué sirve ser aceptado si para lograrlo debes abandonar tu esencia? En cambio, la soledad ofrece un regalo que la multitud jamás podrá dar: autenticidad. Allí no necesitas representar ningún papel, no tienes que impresionar a nadie ni amoldarte a expectativas externas. Eres simplemente tú. Y esa pureza, aunque al principio puede asustar, se convierte en el único lugar donde el pensador puede respirar sin fingir. La historia está llena de ejemplos. Newton, cuya genialidad floreció en largos periodos de retiro. Emily Dickinson, que escribió su poesía más intensa sin apenas salir de su habitación. Nietzsche, que en su aislamiento alpino encontró la fuerza para escribir algunas de las ideas más radicales de la filosofía moderna. Todos ellos sabían lo que Schopenhauer ya había señalado: la autenticidad rara vez sobrevive en la multitud, pero en soledad puede expandirse sin límites. Y aquí aparece la paradoja: lo que para muchos es pérdida, estar solo, estar lejos de los demás, para el pensador se convierte en retorno. Retorno a lo esencial, retorno a sí mismo. La soledad no es vacío, es plenitud, no es silencio, es lenguaje del alma. Quizás lo has vivido, ese momento en que apagas el teléfono, cierras la puerta y te quedas solo con tus pensamientos. Y lejos de sentirte menos, sientes más. Más claridad, más fuerza, más tú. Es entonces cuando entiendes que tu valor no depende de los ojos ajenos, sino de lo que descubres dentro de ti. Y sin embargo, esta autenticidad tiene un precio. Cuanto más ves la verdad, más duele convivir con la superficialidad del mundo. Schopenhauer estaba convencido de que ver demasiado claro tiene un costo. La conciencia, cuando se expande, no solo ilumina lo bello y lo verdadero, también deja al descubierto lo absurdo, lo superficial y lo doloroso de la existencia. Y ese peso, inevitablemente, lo sienten con más intensidad las personas inteligentes. Porque la inteligencia no solo piensa, también percibe. Percibe la contradicción en conversaciones huecas. Percibe la falsedad en sonrisas sociales que en realidad esconden competencia o envidia. Percibe el vacío de reuniones donde todos hablan, pero nadie escucha de verdad. Para la mayoría, estos detalles pasan desapercibidos. Para el pensador, son imposibles de ignorar. Y esa sensibilidad agota, no porque odien a los demás, sino porque sienten demasiado. Donde otros ven diversión, ellos detectan desgaste. Donde otros ven integración, ellos sienten disonancia. Donde otros ven rutina, ellos sienten pérdida de vida. Este cansancio no es físico, es existencial. Es como llevar un filtro que no se puede quitar. Todo se observa más profundamente, todo se cuestiona, todo pesa más. Y a medida que la lucidez crece, la tolerancia a la superficialidad disminuye. Lo que ayer parecía soportable, hoy resulta insoportable. Schopenhauer lo resumía con crudeza: cuanto menos inteligente es un hombre, menos misteriosa le parece la existencia. Para la mente superficial, la vida es obvia: entretenerse, trabajar, hablar, pasar el tiempo. Para la mente profunda, en cambio, la vida es un laberinto de paradojas, de sufrimiento y belleza, de preguntas que no tienen respuesta fácil. Y estas preguntas rara vez encuentran espacio en la conversación cotidiana. Por eso, muchas personas inteligentes se apartan, no porque quieran, sino porque deben. Porque cada encuentro social cargado de trivialidad erosiona su energía. Porque cada intento de hablar de lo esencial en un mundo distraído los deja con la amarga sensación de estar fuera de lugar. Y aquí surge un punto crucial. No se trata de rechazo al otro, sino de fidelidad a sí mismos. La conciencia, cuando crece, no permite seguir fingiendo. Tarde o temprano, el pensador decide elegir silencio antes que ruido, profundidad antes que distracción. Y sin embargo, si la vida social agota, ¿por qué sigue siendo tan central en la existencia humana? La respuesta de Schopenhauer revela un secreto incómodo. Para entender por qué Schopenhauer veía la vida social con tanta desconfianza, hay que comprender su visión más profunda de la naturaleza humana. Para él, lo que mueve al mundo no es la razón ni la bondad, sino algo más básico: la voluntad de vivir. Un impulso ciego, irracional, que nos empuja a sobrevivir, a competir, a reproducirnos y a buscar validación constantemente. Desde esta perspectiva, la vida social no es un espacio de conexión pura, sino un escenario de lucha, un teatro donde los egos se enfrentan por reconocimiento, estatus, alianzas y control. Lo que para el ojo ingenuo parece amistad o diversión,
Para Schopenhauer era, muchas veces, solo estrategia disfrazada. Y es aquí donde el pensador se siente fuera de guión. Porque mientras la mayoría se entrega a estas dinámicas como peces en el agua, la mente lúcida se distancia. Observa cómo en cada conversación hay juegos de poder ocultos. Nota cómo en cada grupo se establece un ranking invisible de quién domina y quién obedece. Reconoce que detrás de la risa compartida, muchas veces hay comparación, envidia o conveniencia. El problema no es la interacción en sí, sino lo que exige. En sociedad, rara vez podemos ser auténticos. Ajustamos nuestras palabras para no incomodar, exageramos logros para impresionar, ocultamos vulnerabilidades para no parecer débiles, y cada uno de esos pequeños gestos va construyendo un personaje social que poco a poco se aleja de nuestro yo real. Para Schopenhauer, esto era un desperdicio. Cuanto más tienes dentro de ti, ideas, preguntas, creatividad, visión, menos soportas este teatro, porque comprendes que todo ese esfuerzo invertido en mantener apariencias podría estar siendo usado en algo mucho más valioso, tu propio crecimiento. Quizás ya lo hayas sentido. Estás en medio de una reunión y de repente te sorprendes pensando, ¿qué hago aquí? ¿De qué me sirve esto? No es arrogancia, es lucidez. Es darte cuenta de que muchas interacciones no buscan verdad ni profundidad, solo alivio temporal contra el vacío que nadie quiere mirar de frente. Y aquí aparece la decisión inevitable: seguir interpretando el papel que la sociedad espera o retirarse para preservar lo más valioso que tienes, tu mundo interior. Para Schopenhauer, la soledad no era un castigo, sino un privilegio, el lugar donde la mente deja de fragmentarse y puede, por fin, volverse entera. Estar solo no significaba vacío, significaba autenticidad, claridad, libertad. En la soledad desaparece la necesidad de fingir. No hay máscaras, no hay público, no hay expectativas externas, solo uno mismo frente al espejo de la propia mente. Y aunque para muchos esto es insoportable, porque el silencio les revela verdades que no quieren escuchar, para el pensador es el inicio de la maestría interior. Schopenhauer veía la soledad como un entrenamiento. Es allí donde se prueba la verdadera fortaleza del individuo, cuando nadie aplaude, cuando no hay testigos, cuando lo único que queda es la relación contigo mismo. La mayoría huye de este escenario, pero los más lúcidos lo enfrentan, y en ese enfrentamiento descubren algo que la vida social jamás podrá ofrecer: la posibilidad de crecer sin interrupciones, de profundizar sin distracciones, de pensar sin límites. Nietzsche, heredero de muchas de estas ideas, lo expresó con contundencia: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, y ese porqué rara vez se descubre en medio del ruido. El sentido de la vida no aparece en conversaciones triviales, sino en momentos de silencio radical, cuando dejamos de distraernos y empezamos a escucharnos de verdad. Por eso, tantos pensadores, artistas y creadores han encontrado en la soledad su mayor aliada, no porque odien a los demás, sino porque entienden que sin ella, lo que tienen para dar al mundo jamás podría florecer. La soledad se convierte así en un espacio fértil donde nacen ideas, obras, descubrimientos y verdades que luego transforman a la humanidad entera. Lo que para la sociedad parece retraimiento, en realidad es preparación. Lo que otros llaman aislamiento, en realidad es gestación. La soledad no apaga al pensador, lo enciende. Y esa chispa que nace en el silencio, tarde o temprano ilumina mucho más que cualquier multitud. Pero entonces llega la gran pregunta: si la soledad es tan valiosa, ¿por qué la mayoría la teme? Schopenhauer tenía una respuesta tan dura como liberadora. Y aquí llegamos al corazón de todo este viaje. Hemos visto cómo la soledad para Schopenhauer no es debilidad, sino fuerza. No es vacío, sino plenitud. Pero hay un matiz final que lo cambia todo. La soledad no es solo refugio, es rebelión. En un mundo donde la mayoría busca aprobación, ruido y compañía constante, elegir el silencio es un acto de coraje. Es nadar contra la corriente. Es decirle al mundo: no necesito tu validación para existir. Y eso, en una sociedad obsesionada con la mirada del otro, es la verdadera independencia. Schopenhauer creía que quien se basta a sí mismo ha alcanzado un grado de libertad que pocos conocen, porque ya no depende de fiestas, ni de opiniones, ni de tendencias para sentirse vivo. La fuente de su plenitud está dentro, y nadie puede arrebatarla. Claro, este camino no es fácil. La soledad duele, desnuda, obliga a mirarnos de frente, sin máscaras. Pero justamente allí está su valor,
en esa incomodidad que pule, en ese silencio que enseña, en esa renuncia que libera. Y cuando uno atraviesa ese umbral, descubre una paradoja extraordinaria. Cuanto más se abraza la soledad, más auténticas se vuelven las relaciones. Porque ya no buscamos en los demás lo que nos falta, compartimos con ellos lo que nos sobra. Ese es el legado de Schopenhauer. La idea de que la soledad no es el final del camino, sino el inicio de la verdadera vida. Una vida elegida, consciente, libre de ilusiones y de máscaras. Y ahora te toca a ti reflexionar. ¿Estás huyendo de la soledad o estás aprendiendo a caminar con ella? Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo especial. Escribe en los comentarios la frase «La soledad me libera». No es solo una frase, es una declaración, un recordatorio de que lo que muchos temen puede ser, en realidad, tu mayor fortaleza. Suscríbete si quieres seguir explorando estas ideas. Deja tu me gusta para que este mensaje llegue a más personas y comparte este video con alguien que sientas que necesita escuchar esto. Porque recuerda, en un mundo de ruido, tu silencio puede ser tu mayor revolución.